Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Que Dios les bendiga. Contento de poder estar una vez más a través del Facebook para poder compartir con ustedes este tiempo, poder también compartir de la palabra del Señor. Así que contentos de saludarles en este día. Un abrazo en el Señor para cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta hora. No sé si cuántos tenemos que nos están acompañando. Tenemos allí algunos hermanos. Nos saluda la hermana Jacqueline Camaño. Dios le bendiga, hermanos de Contulmo y pastor y familia. Un abrazo grande desde Concepción. Gracias a nuestra hermana Jacqueline Camaño. Entonces Dios le bendiga, que envía saludos a la iglesia también. Dios le bendiga. ¿Qué más nos está viendo allí? Paulina Camaño, Elizabeth San Martín, que nos están viendo también. Por acá nos saluda también nuestra hermana Pascuala y dice bendiciones también. Buenas tardes, pastor. Dios te bendiga, Pascuala. Gracias por estar acompañando. Nuestra hermana Paulina Sarabia también nos está viendo. Arnoldo Medina también nos ve desde Buchoco. Marcelo Peña. Están poniendo los likes como para que vean las fotos y digan, acá estoy. Sí. Un like. Sí, muy bien. Damos gracias a Dios porque ahí se están reportando. Así que sí, nuestro Marcelo Peña, hermano Marcelo Peña también nos está viendo allí. Bien, nos está viendo también Marta de Neuquén también. Dios te bendiga, que sea un buen tiempo también para ti allá en Neuquén. Así que esperamos en el Señor que Él esté obrando en nuestras vidas y que nos sea fortaleciendo. Les invito a poder disponer nuestro corazón de este tiempo. Nos saluda Raquel Parry desde Melbourne. Australia, sí. Allá son las 10 de la mañana del día jueves. Ya Raquel está en el futuro ya. Así que está un día adelantado. Pero tiene que conectarse con el pasado para estar con nosotros. Alicia Briones también nos está viendo desde Huillinco. Alicia, Dios te bendiga junto a tu familia. Espero que estén todos bien allá. Saludos a nuestra hermana Hungría, también saludos a tu familia. Y gracias por estar acompañándonos en este tiempo. Saludo a la pastora también, dice la hermana Pascuala. Un saludo, Pascuala. Nuestra hermana Mirna Maldonado también nos ve, Dios le bendiga. Nuestro hermano Eliu también parece que lo vi por ahí, Dios le bendiga. Y mi amigo Javier Almirón también desde Neuquén nos está viendo allá. Me dicen que no tiene audio, no sé si, al menos el hermano Eliu, no sé si alguien más. No sé si alguien más tiene problemas con el audio. Al menos sí. Supuestamente estamos con audio, hermano Eliu, así que tendría que revisar allí su teléfono o computadora para que... Sí, estamos comprobando y precisamente tenemos audio. Muy bien. Vamos a orar en este tiempo. Les invito también que estemos orando por nuestra hermana Elizabeth Palma, que está hospitalizada ahí en Concepción. Estemos orando también por nuestra hermana Irma González, hospitalizada aquí en Contulmo, también llegó hace unos momentos atrás, hace una hora y algo atrás, llegó desde Arauco. Así que estemos orando por nuestras hermanas Irma González y Elizabeth Palma,
que el Señor haga su obra en la vida de ellos. Oremos por sus familias también, por la familia de nuestra hermana Irma, que está pasando un momento muy complicado, muy difícil también, así que vamos a estar orando por ellos. Les invito a inclinar sus rostros, hermanos, en esta hora y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús y rogamos en esta hora, Papito amado, que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo, que nos ministres, Señor, que tú puedas obrar con poder en nuestras vidas. En esta hora, mi Dios amado, encomendamos la vida de nuestra hermana Irma González en tus manos, Señor, que tú puedas hacer tu voluntad divina y perfecta en ella, Señor. Te ruego también por sus familiares, por sus hijos, por sus nietos, Señor, que sean consolados y fortalecidos por ti en este tiempo, que puedan disfrutar de la paz que tú das a tus hijos, Señor. Bendícele, mi Dios, allí en el hospital, Señor, guárdales también a sus familiares de todo mal y de todo peligro, Señor. Oramos también por nuestra hermana Elizabeth Palma, allí hospitalizada en Concepción. Te ruego que tú obres con poder en su vida, Señor, recuperándola al 100%, Señor, y que ella pueda volver junto con sus familiares, mi Dios. Guárdale también de todo mal y todo peligro, mi Dios. Papito amado, encomiendo este tiempo en tus manos. La reflexión de tu palabra, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo. Bendice a cada una de las personas que están acompañando esta transmisión, Señor. Cada uno de los amigos del Facebook, Señor, que están acompañando en este tiempo. Bendice a sus familias, Señor, y cuídales a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Un saludo para Yanquihue. Allá nos está viendo la hermana Paola Leiva. Así que un saludo. Allí nos está saludando ella. Así que gracias por estar acompañándonos. Un saludo para usted. Nos ve nuestra hermana Patricia Montesinos también. Dios le bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Muy bien, le invito a reflexionar en torno a la palabra del Señor. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, entonces les invito para que nos acompañen. Allí nos acompaña también Claudia Peña también. Dios le bendiga. Un saludo especial para Claudia allí en Santiago. Nuestra hermana Gladys Hidalgo también nos está viendo. Que Dios le bendiga y le fortalezca. Nuestra hermana Gladys Contreras también. Dios le bendiga. Saludos a la familia también. Muy bien, les invito entonces a abrir sus Biblias y leer conmigo allí en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice: en el nombre del Señor. El título en la Biblia aparece: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre,
y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí vamos a leer en primera instancia. Dios añada bendición de su palabra. Aquí tenemos un cambio rotundo, digo yo, en el libro de los Hechos, porque aquí ya desaparecen de la escena los apóstoles y aparece en la escena pública y en el ministerio público Saulo de Tarso, junto con Bernabé, quienes habían tenido ya algún tipo de intervención, pero aquí ya aparecen en su totalidad y comienza toda una aventura en la predicación del Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordar que allí en el capítulo 11, versículo 19 en adelante, algo había empezado a pasar en la vida del pueblo de Antioquía, esta gran ciudad de Antioquía, la capital de Siria. Y cuando la iglesia en Jerusalén se dio cuenta de lo que estaba sucediendo allá, que por cierto eran cosas tremendas, decidieron enviar a Bernabé allá. Y Bernabé versículo 22, le invito a que me acompañe por favor en Hechos capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, como un veedor, por así decirlo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Eso es la narración que tenemos allí en el capítulo 11. Es decir que cuando Dios empezó a hacer obras allí en la iglesia de Antioquía, recuerden que en la iglesia de Antioquía no había ningún apóstol, ninguno de los grandes de la iglesia de aquel entonces. Solamente eran hermanos que habían pasado producto de la persecución por Antioquía y empezaron a predicar el evangelio no tan solo a los judíos, sino también a los gentiles, es decir, los que no son judíos. Y en el capítulo 13, luego de algún tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, la Biblia allí no lo dice, pero de un tiempo
que Bernabé y Saulo permanecieron allí con la iglesia de Antioquía, y el autor Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, el único autor gentil del Nuevo Testamento, Lucas, que más adelante se convertiría en uno de los acompañantes de Saulo, decidió describir un poco la iglesia que estaba allí en Antioquía. Y la descripción que hace es que en la iglesia de Antioquía habían primero, dice allí, profetas y maestros, es decir, profetas quienes predicaban la palabra del Señor, quienes exhortaban a la iglesia y quienes también ministraban la voz del Espíritu Santo a la iglesia. Y estaban los maestros quienes enseñaban la palabra. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, que lo más probable es que era alguien de África, porque en otras versiones de la Biblia dice Simón el negro, es decir, o el nigeriano, por así decirlo, que era la descripción. Lucio de Cirene, también del norte de África. Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, el que había asesinado a Juan el Bautista, y Saulo de Tarso. Ellos estaban allí en la iglesia de Antioquía. Y debemos notar aquí que no vemos a ninguno de los grandes, por así decirlo, entre comillas, digo yo, no vemos a ninguno de los apóstoles allí en Antioquía. Pero el autor Lucas allí nos describe quiénes estaban, lo cual nos da a entender el autor que era una iglesia interracial, que era una iglesia que estaba formada por una diversidad de razas o de personas con diferente status quo, es decir, que eran diferentes socialmente, eran diferentes racialmente, pero estaban allí con todas esas diferencias, estaban unidos en una sola cosa. Y estaban unidos, como dice el versículo 2, ministrando al Señor, ayunando. Entonces, la diferencia social y racial no era tomada en cuenta porque estaba la unidad del Espíritu en sus vidas, en la iglesia de Antioquía. Y eso es lo más importante, y eso es lo que yo creo que el autor Lucas nos quiere transmitir a nosotros. De que en nuestras iglesias siempre hay diferencias de razas, diferencias de situación económica y o social, diferencias culturales. Eso siempre lo vamos a ver en nuestras iglesias. Pero lo que también tenemos que ver siempre es la unidad del Espíritu, y yo creo que eso el autor Lucas nos está transmitiendo, de que a pesar de la diversidad cultural, social, racial, había unidad del Espíritu en la vida de estos hermanos. Y por eso él se da el tiempo de detallar quiénes estaban ahí. Obviamente habían más personas, pero con lo poco que nos escriben estos versículos, Lucas nos está diciendo que era una iglesia que tenía una diversidad de personas. Pero unidos en el Espíritu, dice la palabra, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra a que los he llamado. La Biblia no nos dice de qué forma el Espíritu habló. La Biblia no nos dice si el Espíritu habló de una forma audible o habló a través de los profetas que estaban allí, porque al principio del versículo 1 dice que habían profetas. Quizás el Señor inspiró a los profetas y a través de los profetas el Espíritu habló para que apartasen a Bernabé y a Saulo a la obra que el Señor los estaba llamando, o la iglesia quizás en su totalidad escuchó una voz audible, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo habló. Y cuando el Espíritu Santo habla, la iglesia debe obedecer. Y cuando el Espíritu Santo habla, obviamente quienes escuchan la voz del Espíritu es quienes están ministrando al Espíritu del Señor. Es quienes están unidos en un solo sentir, unidos en un mismo espíritu. Y era
era la actitud que tenía la iglesia de Antioquía, ministrando juntos al Señor, y por eso pudieron escuchar la voz del Espíritu. La Biblia nos dice que después que el Espíritu Santo habló, los hermanos siguieron orando y ayunando para recibir también la autoridad y la dirección del Señor, la dirección del Espíritu Santo, para imponer las manos sobre el Espíritu, sobre Saulo y sobre Bernabé, para encomendarlos a la obra del Señor. El Espíritu Santo estaba llamando, y la iglesia que ora es la que escucha al Espíritu que habla. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer en este tiempo en oración, porque sin duda Dios quiere hablar a nosotros, pero depende de nosotros si podemos escucharle. Y le vamos a escuchar si es que estamos en unidad espiritual. Dios tenga misericordia de nosotros. A partir de ahí entonces la iglesia los envió y ellos fueron a Chipre. ¿Y qué era Chipre? Chipre era el lugar de nacimiento de Bernabé. Y es curioso que fuera el primer lugar donde Saulo y Bernabé fueron. Bernabé, que era un gran hombre de Dios, como hemos leído en los capítulos anteriores, quiso seguramente ir a predicar a su pueblo natal, a sus familiares que quizás aún no habían recibido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces fueron para allá y anunciaron el Evangelio en esta isla. Llegaron a los distintos sectores de esta isla, cubrieron toda la isla, norte, sur, este, oeste, y predicaron el Evangelio. Y allí nos dice la Biblia que pareciera usar el recurso este de entre paréntesis, pero no está físicamente, pero es un paréntesis allí, versículo 5, y tenían también a Juan de ayudante. Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, quien tenía la misión o la inquietud en el corazón de acompañar a estos dos hombres a esta gran aventura de la predicación del Evangelio Santo de Jesucristo. Y Juan Marcos era aún joven y era sobrino también de Bernabé, por lo tanto Bernabé yo creo que influyó allí para poder llevarlos. Y allí llegaron a Pafos. Pafos, allí se daba culto a Venus, la diosa del amor, allí en esta localidad, en Pafos. Y allí hallaron a cierto falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y esto es la frase que yo quiero recalcar en esta hora, en el versículo 7 al final. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire qué importante el hecho de obedecer lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque hay personas que necesitan oír la palabra del Señor. Imagínense, esta iglesia estaba orando, todas reunidas allí, orando, cantando, ministrando al Señor, cuando el Espíritu habla y les dice que necesito que estos dos salgan. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita oír la palabra del Señor. Hay gente que quiere oír la palabra del Señor, entonces yo los necesito allá afuera. Y que es importante cómo Dios nos saca muchas veces de la comodidad de nuestra iglesia para predicar a las personas afuera, para predicar a un mundo en necesidad. Precisamente lo que el Espíritu está haciendo en este tiempo. El Espíritu Santo en este tiempo nos sacó de nuestras iglesias para predicar a un mundo en necesidad, a un mundo que está quebrantado, a un mundo que está viviendo crisis. Y el Espíritu Santo nos está guiando a predicar a aquellas personas, porque usted no se imagina el alcance que tenemos nosotros, gloria a Dios, por predicar el Evangelio Santo a través de las redes sociales.
Pero ya no estamos predicando en la comunidad de la iglesia, estamos predicando a muchas personas más. Gloria sea el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, quien nos permite poder predicar el Evangelio a través de esta plataforma. Entonces, deseaba oír la palabra del Señor. Qué gran frase que algún día me gustaría que alguien me dijera: pastor, deseo escuchar la palabra del Señor, ¿puede venir a mi casa? Bueno, en este tiempo es difícil que me lo digan, pero sueño con eso. Sueño con que haya gente con hambre de la palabra. Sueño con que haya gente que te diga: yo necesito conocer más de la palabra del Señor, enséñeme la palabra del Señor, lea conmigo. Anhelo que la gente te escriba por WhatsApp o por el Facebook o por correo electrónico, o te llame por teléfono: oiga, pastor, ¿sabe que no entiendo esta parte de la palabra? ¿Qué dirá? Ayúdeme, por favor. Anhelo eso. ¿O será que la gente hoy tiene tanta capacidad de aprendizaje que no necesita que otros les ayuden? No lo sé. Ojalá sea esa la razón por la cual no están buscando. Ojalá sea eso. Pero debe haber gente que tenga hambre por la palabra del Señor. Y así como esta autoridad, este procónsul, dice la palabra del Señor, era alguien importante que estaba allí en Pafos y deseaba oír la palabra del Señor. Qué importante es cuando una autoridad se acerca a uno como cristiano, como pastor, como hermano de la iglesia, y le dice: sabe, yo quiero oír la palabra del Señor. Qué importantes son esas palabras. Pero ahí uno tiene que estar preparado también para ir y predicar la palabra del Señor, para orar con una autoridad. Qué importante que es eso. Pero allí también estos misioneros, estos primeros misioneros enviados por una iglesia local, tuvieron oposición, y allí la Biblia nos dice que Elimás, que era el mago Bar Jesús, les resistía y se oponía a la predicación de Pablo porque quería apartar al procónsul de la palabra del Señor. Es decir, que este mago, este brujo, por así decirlo, no quería que esta autoridad conociera el Evangelio Santo de Jesucristo, porque usted, estimado, ni se imagina cómo cambiaría un pueblo, cómo cambiaría un país, si la máxima autoridad de la comuna, si la máxima autoridad del país, de la ciudad, fuera cristiano. Un cristiano de veras. Entonces, por eso hay tanta oposición para que nuestras autoridades reciban el Evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo cambiaría una comuna, cómo cambiaría una ciudad y un país si sus gobernantes fueran cristianos, fueran hijos de Dios, quienes quisieran transmitir las leyes de Dios o quisieran vivir como alguien cristiano. Por eso hay tanta oposición, y aquí Satanás estaba oponiendo también para que este hombre pudiera conocer la palabra, porque era la autoridad máxima del lugar. Y si la autoridad máxima del lugar está bajo el control de Dios, Satanás pierde su control. Pero eso a él no le gusta. Por eso oremos por nuestras autoridades. Ellos tienen que conocer la palabra del Señor. Oremos por quienes están en eminencia, como dice la Biblia, porque ellos tienen que conocer la palabra de Dios. Ellos tienen que conocer al Salvador, porque tienen que tener la sabiduría de Dios para guiar a un pueblo, para guiar a una comuna. Bendito sea el Señor. Pero allí Pablo reprende a este espíritu demoníaco, reprende a Satanás, que está figurando allí en la vida de este falso profeta, y Saulo le dice: quedará ciego por algún tiempo. Le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Qué importante es que podamos entender contra quién luchamos. Recuerde que la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes de maldad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto, que cuando nosotros queremos llevar el Evangelio hacia nuestras autoridades, el enemigo se está oponiendo.
por todo lo que yo le estoy diciendo. Y allí, versículo 12, dice la palabra del Señor: el procónsul creyó cuando vio lo que había sucedido, y maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra tenía autoridad. Eso es lo que le maravilló al procónsul Sergio Paulo, porque vio que la palabra de Dios tenía autoridad. Y eso es importante, que la palabra de Dios fue capaz de refutar las artimañas diabólicas. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermanos. La palabra del Señor es poder. La palabra del Señor es poder. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos refutar las artimañas del diablo. Recuerde la tentación de Jesús. Si usted ha leído allí la Biblia, la tentación de Jesús, ¿cómo refutó las artimañas diabólicas nuestro Señor Jesucristo? A través de la palabra del Señor. Escrito está, escrito está, escrito está, respondía Jesús. Y es lo que debemos hacer nosotros también. Y allí, luego de que este procónsul recibiera el Evangelio Santo de Jesucristo, salieron de allí, fueron a Antioquía de Pisidia, recorrieron varios lugares predicando la palabra del Señor, primero a los judíos, pero los judíos, dice allí la palabra del Señor, rechazaban la predicación de, entre comillas, para ellos era una nueva predicación, una nueva doctrina, porque los judíos no creían que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, esta predicación era una predicación de nuevos dioses para los judíos. Pero allí Saulo y Bernabé entendieron, después ya Pablo, ya aquí a partir de este capítulo también, Saulo pasa a llamarse Pablo. Entonces, ellos entendieron que el pueblo judío iba a seguir despreciando la palabra del Señor. Versículo 40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito sobre los profetas. Allí Pablo diciéndole: si ustedes siguen rechazando el Evangelio Santo de Jesucristo, recuerden lo que le pasó al pueblo de Israel por no acatar la palabra de Dios. Versículo 41: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Allí está hablando de cuando los caldeos invadieron el Israel porfiado, el Israel terco, duro de cerviz, porque no obedecía la palabra de Dios. Y el Señor les decía: yo voy a hacer una obra en estos días que para ustedes va a ser muy difícil creerla. Entonces Pablo les dice, hace este paralelismo allí con el pueblo de Israel, y les dice: no les va a pasar lo mismo que a nuestros antepasados, que no obedecieron la palabra del Señor, y vino la persecución, vino la deportación, vino el sufrimiento. No les va a pasar lo mismo a ustedes. En fin, los judíos fueron tan porfiados, siguieron siendo porfiados, tanto que Bernabé y Pablo abandonaron esos lugares y se fueron a predicarle a los gentiles. Y los gentiles estaban contentos de que hubiera alguien interesado en predicarle la palabra del Señor, hubiera alguien interesado en ministrar la palabra del Señor. Y esto es importante, estimados, porque hoy, cuando debería haber un hambre mayor por la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay tanta hambre por la palabra de Dios. Y hoy deberíamos, quienes conocen más la palabra del Señor, quienes conocen el Evangelio Santo de Jesucristo, deberían ser los más apresurados a recibir la palabra del Señor, y vemos que no está siendo así. En este tiempo pasaba lo mismo. Los judíos eran quienes conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para ellos era más fácil creer en Jesucristo, pero no fue así.
Y hoy está pasando lo mismo con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se está volviendo una iglesia que no acepta las palabras de Dios. La iglesia de Jesucristo hoy se está volviendo una iglesia sin valor bíblico, con sequedad espiritual. Pero ahora hay muchos otros que están recibiendo la palabra del Señor, como los gentiles de aquel tiempo. Son muy pocos los de la iglesia que se conectan a las predicaciones de sus pastores, pero hay mucha gente, gloria a Dios por esa gente, que no es de la iglesia y se está conectando a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo y Bernabé allí. Los judíos, es decir, sus hermanos, no estaban escuchando la palabra del Señor, pero los gentiles, los que no eran de la iglesia, estaban felices de que alguien les predicara. Y pasa hoy lo mismo. Dios tenga misericordia de nuestras vidas y nos ayuda a tener hambre de la palabra del Señor. Los dejaron. Hay una palabra a veces fuerte en la Biblia que nos dice el Señor Jesucristo, ahí en el contexto del Sermón del Monte: no des las perlas a los cerdos. Y a veces pasamos años y años intentando que la gente ame la palabra del Señor, que la gente ame la oración, que la gente ame el congregarse, y no hay caso. Por eso yo creo que Dios nos está dando una tremenda oportunidad ahora de ampliar nuestros horizontes. Es decir, hay más gente. Hay otras personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Por años has intentado predicar la palabra del Señor a la misma gente y no ha habido cambio, no ha habido fruto, nos dice el Señor. Por eso yo en esta hora amplío tu predicación. Tu predicación está llegando a otras personas. Es lo que yo entiendo de parte del Señor en esta hora. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia así en estos tiempos. Porque muchos hoy tendrían que estar conectados a la palabra del Señor y no lo están. ¿Qué están haciendo en sus casas, hermanos? Despierten. Cuando Bernabé y Saulo empezaron a predicar, los judíos fueron los primeros en rechazar la visitación del Espíritu, como la iglesia lo está haciendo también. Pero los gentiles, los que no eran de la iglesia, estaban felices de que alguien intentara predicar el Evangelio Santo de Jesucristo. Lo mismo nos pasa hoy día a nosotros los pastores. Precisamente quienes están más atentos a nuestras predicaciones son los que no son de la iglesia. Dios tenga misericordia de la iglesia. Y que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y también el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de las personas que están escuchando la predicación para que sus vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo y puedan conocer al Salvador, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Ellos entendieron, bueno, si ustedes no quieren, al igual que Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió a predicar, a los 12 y a los 70, donde no los reciban, sacudan el polvo de vuestros calzados y váyanse de ahí. Bernabé y Saulo hicieron lo mismo. Si usted puede leer allí este capítulo, el capítulo 13, la gente, los gentiles estaban ansiosos de escuchar la palabra del Señor y esperaban al próximo día de reposo para ir a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor. Mire qué hermoso. Y gran número del lugar fueron a escuchar la palabra del Señor. Qué interesante. Dios obre en su iglesia. Dios obra en su iglesia. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban
la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. Mire, se regocijaron porque alguien les estaba predicando a ellos la palabra de Dios. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, porque los judíos instigaron a mujeres piadosas, pero los judíos, dice la Biblia, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En otras palabras, no des las perlas a los cerdos. Aquellos que no valoran la palabra del Señor, hay que dejarlos. El Señor tratará con ellos. El Señor tratará con ellos. Y hay que buscar a quienes tengan hambre por la palabra del Señor. Aquellos que están dispuestos a abrir las puertas de sus hogares para estudiar la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y yo sigo orando para que puedan amar la palabra del Señor, puedan amar la oración, la comunión con el Espíritu. Sigo orando también por aquellos que en este tiempo han flaqueado, que en este tiempo han estado transitando caminos inciertos. Quizás en este tiempo están transitando sequedad espiritual, pero el Señor puede derramar de su Espíritu sobre nuestras vidas y nos puede levantar y puede renovarnos. Voy a terminar leyendo un versículo en Isaías capítulo 44, versículo 3. Hay esperanza para aquellos que quizás están transitando caminos de sequedad. Isaías capítulo 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué hermosa palabra de Dios. Yo lo creo en mi corazón. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Que el Señor derrame de su espíritu sobre nosotros y nos ayude a reverdecer espiritualmente, a vivir una vida avivada espiritualmente, que nos saque del letargo espiritual. Le invito a orar, estimado. Poderoso Dios, gracias te doy por tu palabra en esta hora. Papito amado, prepara la tierra para que tu palabra pueda caer cual semilla sobre buena tierra. Señor, prepara los corazones para recibir tu palabra en esta hora. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que tú hables a cada mente, a cada corazón. Te ruego, mi Dios, que nos perdones en el nombre de Jesús, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Que perdones nuestra sequedad espiritual, mi Dios, y transformes nuestras vidas mediante el poder de tu Espíritu Santo. Que tú puedas hacer vida en nosotros esta palabra que acabábamos de leer, Señor, de que tú derramarías agua sobre el sequedal, lluvia sobre la tierra árida. Oh Papito amado, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas con poder y con autoridad. Te necesitamos, Señor, en estos tiempos para seguir predicando tu palabra. Te necesitamos para seguir anunciando el Evangelio Santo de Jesucristo. Necesitamos, así como tú enviaste a Bernabé y a Saulo, mediante el poder del Espíritu Santo. Yo te ruego en esta hora, Espíritu Santo, que tú sigas levantando hombres y mujeres que sigan predicando el Evangelio Santo de Jesucristo en este tiempo. Que tu palabra pueda llegar y traspasar fronteras, Señor.
Mi Dios, yo te ruego que tú bendigas las iglesias en este tiempo. Papito amado, que cada iglesia pueda conectarse a la predicación de la palabra. Mi Dios, en los tiempos señalados, en las horas señaladas, papito amado. Quita, mi Dios, de tu iglesia toda sequedad espiritual, Señor, toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Toca con tu Espíritu Santo a tu iglesia, mi Dios, para que puedan estar en este tiempo más unidos como vemos allí en la iglesia de Antioquía, para que puedan estar en este tiempo ministrando la palabra del Señor, para que puedan escuchar tu voz. Gracias, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que tú me das de predicar tu palabra. Bendice a cada persona que ha estado escuchando tu palabra, que cada uno pueda sentir la salvación y poder sentir la guía poderosa del Espíritu Santo donde quiera que estén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor entonces por este tiempo que Él nos ha permitido poder predicar la palabra del Señor. Voy a saludar entonces a quienes nos han estado acompañando en este tiempo. Allí Patricia Montesino la habíamos saludado, nuestro amigo Roberto Enrique, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, que Dios le bendiga, gracias por estar acompañándonos. Nuestro hermano Ariel González también, bendiciones. Mi amigo Javier Almirón allí en Neuquén. Gisela también allí en Santiago nos está viendo, Dios te bendiga, gracias por estar acompañándonos. Miguel Salamanca también, bendiciones. Gisela dice, hola pastor, saludos desde Santiago, gracias Giselle, muchas gracias, bendiciones. Rodrigo Lorca también de allí de Villa Alemana. Guido Castagnoli también, nuestro hermano nos está viendo aquí. Bendiciones, dice, y está viendo junto a su familia. Leila Cañupá, mi hermana también desde Folilco, nos está viendo. Mi hermana Lisa allí en Maipú también, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Mi hermano Marcelo, que nos estuvo acompañando también. Y acá en este otro Facebook, nuestra hermana Gladys Hidalgo nos estuvo viendo. Ricardo Sepúlveda, don Vladi, que Dios le bendiga. Saludos a la familia también, a los niños, al Alan, al Joshua. Saludos a todos los niñitos que ahí le acompañan, su familia. Eunice Camaño también, Dios le bendiga. Freddy Chávez también, gracias por estar acompañando. Cristian Castillo. Freddy Chávez nos dice bendiciones para la iglesia de Conturmo, gracias estimado. Patricio Soto también nos está acompañando desde Cañete, Dios le bendiga. Don Mauricio Lebres también, Dios le bendiga, gracias por estar acompañándonos. Antos y Fuentes también, bendiciones. José Camaño. Raquel dice, eso es interesante, ahora mediante las redes la palabra tiene más alcance, llega a más personas de diferentes regiones, países, cruza los océanos. Gracias Raquel allí por tu comentario. Nuestra hermana Luz también, Dios le bendiga. Mariela Monsalves también, Dios le bendiga. Y Ruth Yaitul también, bendiciones pastor, dice, y hermanos, gracias también por tus saludos, señora Ruth. Gracias estimados por cada uno de ustedes quienes nos estuvieron acompañando en este tiempo. Y les recuerdo que el día de mañana a las 17 horas también estarás saliendo. Bueno, mañana le confirmamos porque mi esposa estará allí en una capacitación. Ah, no, esa capacitación. El sitio. Bueno, ahí le vamos a estar comentando entonces. Pero de Nivemi sí, los martes, jueves y domingo a las 5 de la tarde. Y yo estoy predicando los días miércoles, viernes y domingo a las 20 horas. Así que nos encontraremos el viernes, Dios mediante, para también estar exponiendo la palabra del Señor. Saludos a todos los hermanos que se han conectado. Un abrazo en el Señor. Saludos a Elizabeth también que se conecta también a la palabra del Señor. Muy bien, un abrazo
nos estaremos viendo Dios mediante en los próximos días. Bendiciones, que pasen buenas noches, saludos a sus familias. Sigamos orando también por los que están en necesidad en este tiempo, por los que están enfermos también. Sigamos orando. Un saludo a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Bendiciones.